A mí lo que me parece muy importante con esta situación de la semiótica como un apoyo para entender la construcción de la realidad es abordarla desde como lo plantea Peirce, y que me parece que en estos momentos experimentamos una situación que es muy propicia para darnos cuenta como de esto, que tiene que ver con la educación a distancia. Entonces, voy a retomar una afirmación que Peirce hace en uno de sus ensayos, donde eh, dice que todo signo llama a su interpretante. Eso digamos, como que quiere decir. El, 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 todos sabemos, digamos, que el triángulo semiótico de Peirce es donde plantea representamen, objeto e interpretante. Un representamen sería, digamos, aquello que detona la construcción del signo, donde se encuentra, digamos, toda la parte afectiva en la cual un signo se construye, o desde la cual un signo se construye. Digamos, el representamen está cargado como de cualidad en términos de Peirce. Y ese representamen, ya como signo, es el detonante del proceso sígnico, que genera automáticamente como dos vertientes. Por una parte, el objeto, que es, digamos, precisamente la realidad, y el interpretante. El interpretante sería, digamos, la operación sígnica de pensamiento que, digamos, produce un objeto como parte de la realidad. Entonces, digamos, este planteamiento lo que de alguna manera está apoyando es que la realidad siempre es un constructo y que no hay una forma directa de acceder a ella, sino que lo hacemos mediante los signos en esta operación. Entonces, todo signo llama a su interpretante, se refiere a que tampoco esta es una situación particular de cada sujeto. O sea, la semiosis es un proceso infinito que se produce en la cultura, y en esa cultura, digamos, nosotros aprendemos y heredamos las formas de, digamos, reaccionar o conducirnos frente a los signos. Entonces, un interpretante no es un intérprete, sino es un hábito estabilizado, ¿no? Aprendido y ejecutado en la cultura. Y de modo que frente a un signo, se repite siempre, digamos, este interpretante. Entonces, ahora, lo que me parece, digamos, importante, o esta herramienta para reflexionar ahora, son justo las condiciones de estos dispositivos y estos medios que tenemos ahora para, por ejemplo, impartir una educación, como yo creo que muchos de ustedes y yo también estamos como intentándolo. Es decir, estamos intentándolo hacer con reuniones de este tipo, ¿no? En donde por lo menos aquí algunos de ustedes han abierto como sus cámaras, pero no siempre, digamos, esto ocurre en una clase, y se generan un montón como de ruidos al respecto de lo que podría ser una clase como a distancia por videoconferencia. No es el único medio, pero es, digamos, lo más cercano que tendríamos al signo de estar en un salón de clases. Ahora, el problema aquí es que precisamente estamos ante otro signo. Es decir, el signo frente al cual estamos nosotros es el signo pantalla. Y una pantalla, como signo, llama a su interpretante. Entonces, la pantalla tiene una carga muy fuerte y histórica muy larga de una cierta actitud frente a una pantalla, ¿no? Y esa es, digamos, la carga que todos nuestros estudiantes han heredado. Esa carga podríamos, difícil, digamos, de definir de una manera así como absoluta, pero yo podría decir que se puede como matizar. Yo creo que habría, digamos, fácilmente, digamos, como dos vertientes de interpretante de la pantalla. Uno es la pasividad. Es decir, frente a una pantalla, lo que llama la pantalla es a una cierta pasividad o contemplación, ¿no? Ahora, alguien podría decir, bueno, no, porque ya hay pantallas interactivas, efectivamente, como esta, o sobre todo las pantallas interactivas de los videojuegos, que además son, digamos, como
lo que quizá han experimentado más las nuevas generaciones. Y claro, el otro interpretante, digamos, muy potente de la pantalla es, por supuesto, la interactividad como un aspecto de divertimento. Entonces, tenemos dos en los cuales, desde luego, en ninguno de ellos cabe la posibilidad educativa. Entonces, podríamos tener otro tipo de interacción en la pantalla que no fuera un juego, sino, por ejemplo, toda la acción frente a las redes sociales, ¿no? O sea, la comunicación por redes sociales. Que me parece que simplemente, o sea, que les digo, me parece que tendríamos que pensar que no es tan lejana de ninguna de esas dos, ni de la pasividad ni de la diversión. El problema es entonces que frente a la pantalla es muy fuerte la carga cultural que construye el interpretante y que ese interpretante no es en ningún caso un interpretante educativo. Entonces, ese, digamos, es como un primer, como gran reto. Un primer gran reto que tenemos en esta situación educativa que vivimos hoy, pero que además me parece bueno, entonces, digamos, tenemos este problema, digamos, del interpretante en la cultura sobre el signo pantalla. Pero ¿cuál sería, digamos, ese interpretante con relación, por ejemplo, al campo educativo? ¿Cuál es, digamos, el interpretante que se llama en, en el salón de clases, ¿no? Bueno, por supuesto que el interpretante más potente del salón de clases es el campo educativo, ¿no? Es decir, o sea, independientemente de lo que sea para cada alumno, digamos, el aspecto de asistir a una escuela, o sea, queda claro que van, digamos, a educarse, ¿no? Se pueden tener, digamos, obviamente, como variantes y sesgos con respecto de esa conducta a la cual van a educarse. Pero lo que sin duda es como muy potente es que quieran o no, ellos están en ese espacio como educativo. Entonces, ¿cómo cambiar, digamos, este switch? Es decir, es decir, cuando uno va a un salón de clases, hay toda una predisposición sígnica, incluso yo diría, que conjunta una gran cantidad de interpretantes, que empieza desde el hecho de salir al lugar a donde uno va a asistir a un proceso educativo. Entonces, hay un traslado, ¿no? Hay una preparación, la gente, digamos, se pone presentable, llegan, y incluso ahí en la escuela tenemos otro gran, digamos, interpretante para todos nosotros, que es un espacio de socialización y es un espacio colectivo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en la pantalla ha aparecido, por ejemplo, de repente ciertos ruidos, ¿no? Con relación a otros interpretantes que vienen como construyéndose, por ejemplo, la idea de privacidad. Es decir, yo he escuchado a alumnos quejarse como de atentados contra su privacidad, ¿no? Y que esos atentados que los hacen, digamos, apagar las pantallas. Entonces, eso es ahí, digamos, donde creo que se están generando como terribles confusiones, ¿no? Es decir, cómo pensar que el proceso educativo es un proceso de intimidad o de privacidad. O sea, efectivamente, es decir, una pantalla en nuestra casa puede ser quizá entendida como una suerte de invasión a la privacidad, pero un proceso educativo no. Entonces entramos ahí, digamos, en un conflicto. ¿Deberíamos o no deberíamos apagar las pantallas estando en un dispositivo de este tipo? Yo pienso que desde luego que no, pero digamos que se conjugan y juegan todos estos interpretantes en esta conflictiva forma de relacionarnos de una forma distinta con la realidad y de construir la realidad. Es decir, ese constructo de realidad que se da a través de la pantalla, por el momento me parece que no es un proceso que tiene que ver con la educación y que a mí me parece, digamos, es el obstáculo más grande que tenemos los profesores para enfrentarnos a eso. Porque, por ejemplo, ante una pantalla, también, digamos, en esta cuestión debo checar mi tiempo, perdón. Ante una pantalla, también tenemos una cierta pasividad, pero tenemos una demanda como
de diversión. O sea, una pantalla debe ser divertida. Y entonces me parece que ahí los profesores estamos cayendo en otra gran contradicción. O bueno, no sé, digamos, en cada caso, y habrá que analizarlo de cada profesor. Pero, por ejemplo, las plataformas que se nos pide ahora que utilicemos para este proceso, digamos que contemplan una serie de recursos que intentan, mal que bien, volver más divertida una clase frente a la pantalla. Y a mí me parece que una clase puede ser juzgada en su calidad de muy diversas maneras, pero me parece que ninguna de ellas tiene que ver con la diversión. Entonces, nosotros mismos como profesores, o sea, nos vemos como orillados a conciliar estos interpretantes heredados con actitudes distintas que indudablemente van a tergiversar como el proceso educativo. Y si bien, digamos, en el campo como del diseño, que aquí estamos como inmiscuidos, creo que tampoco el diseño, o el diseño, por ejemplo, de una pantalla, tendría que partir en función a ser más divertido, digamos, como un proceso. Entonces, creo que hemos estado, digamos, como soslayando esta problemática que implica este hábito, ¿no? Que nos lleva a reaccionar frente a un signo de formas que son opuestas a la manera como intentamos ahora utilizarlas. Entonces, pues no sé, o sea, en realidad yo tendría que decirles que de esta reflexión soy bastante pesimista. Es decir, o sea, a mí me parece que esto no va a funcionar y que más nos conviene, digamos, como hacernos conscientes de todo lo que se ha perdido y que en ese todo lo que se ha perdido, de alguna manera generemos posturas críticas para recuperar como cosas. Es decir, no es ninguna novedad que el contacto humano produce contagios, ¿no? Y no es ninguna novedad que la gente se muera por contagios. Ahora, digamos, parece que eso nos ha alarmado, pero no es una situación nueva. Es decir, es una situación que implica la vida y que, digamos, estar vivos, pues implica, digamos, asumir que vamos a morir. Entonces, sin ser como tan dramáticos, o sea, pienso que hay una exacerbación de esto por una gran cantidad de intereses y que en esa exacerbación nos han llevado a perder una posibilidad de recursos en todos sentidos, ya no hablar de la vida económica, pero sí, por ejemplo, hablando de la educación, que implican una gran pérdida y que si nos vamos en la ilusión de que esto va a ser un éxito, creo que se puede prolongar todavía más. No, yo no creo que vaya a ser un éxito. Es decir, la actitud que yo veo en los estudiantes es una actitud muy pasiva, es una actitud de aislamiento, es una actitud de resistencia, no de todos, no de todas las clases, o sea, esto puede variar. Creo que algo se puede lograr a partir de los dispositivos, pero en general creo que sí es muy potente en ellos esta insistencia del interpretante frente a la pantalla, por un lado pasivo y por otro lado de la diversión. Y que de alguna manera no cabe todavía o no se ha construido o no hay el tiempo suficiente para construirlo, de que un signo, pantalla, pueda ser un signo que nos lleve al proceso educativo, ¿no? Y sobre todo pensando que cuando digo proceso educativo, no me refiero al proceso de transmisión de información. Es decir, una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Y el proceso Doctor, le queda un minuto, disculpe. Sí, perdón, ya termino. La información en sí misma no es conocimiento. El conocimiento es el procesamiento de esa información en un proceso interactivo, social y colectivo. Y eso es justamente lo que se ha perdido en esta experiencia educativa que estamos intentando construir. Muchas gracias.